Bien, ya está grabando la clase, ustedes van a tener este material, voy a subir esta clase a YouTube, les voy a enviar el enlace de YouTube para que puedan tener la retroalimentación de esta clase, porque en esta clase vamos a establecer las reglas de juego, ¿sí? Y después espero que los demás puedan asistir a la clase presencialmente, porque las clases van a ser presenciales, o es que alguien tuviera algún inconveniente, me avisa para que podamos ver la modalidad o las estrategias de enseñanza particularmente. Bien, me presento, mi nombre es Ariel Gustavo Delgado Mamani, soy docente en esta ocasión para la materia de Derecho Minero. Soy miembro de la Asociación Boliviana de Filosofía del Derecho, cuyas actividades constantes son la lectura, maestría en Derecho Constitucional, maestría en Educación Superior y una gran cantidad de diplomados relacionados al derecho constitucional y a la educación superior, ¿sí? Independientemente del currículum, particularmente soy muy fanático de las metodologías modernas de educación, no de una metodología tradicional que significa que el docente explica una clase, los estudiantes atienden la clase, toman los apuntes y luego resuelven todo en un examen. Normalmente mis clases son muy participativas, no tanto la participación con el docente, sino la participación internamente. Siempre formo grupos internos, grupos de debate, hacemos discusión sobre el derecho. Entonces, espero que la metodología les guste mucho y ya la siguiente semana vamos a tener la oportunidad de tener una clase presencial para que ustedes puedan ver la magnitud de las metodologías que se aplican en clase. Bien, en esta primera sesión me corresponde explicarles cómo vamos a calificar, cuáles son las reglas de juego, cuál es la metodología de clase y vamos a hacer alguna pequeña introducción sobre algunos alcances del derecho en general, ¿sí? Primero, partiendo de que, primero partiendo de cuál va a ser las modalidades, ¿sí? Me presento para los que están llegando un poco más tarde. Mi nombre es Gustavo Delgado. Todos los exámenes conmigo, todos los exámenes van a ser exámenes orales, ¿sí? ¿Qué significa que los exámenes van a ser orales? No van a ser exámenes en la cual yo les voy a pedir datos memorísticos o memoricen datos, sino vamos a pedir respuestas analíticas. Les voy a pedir opiniones, les voy a pedir que resuelvan casos prácticos, particularmente con el derecho minero. Pero esta materia del derecho minero no solamente va a ser útil como el derecho minero en sí, porque les voy a enseñar una técnica de cómo se debe interpretar o cómo se debe descifrar el contenido de una norma, que es el ejercicio constante que vamos a realizar. Por ende, los exámenes van a ser orales. Todos los exámenes son orales. El primer parcial va a tener un puntaje de 20 puntos. El segundo parcial va a tener un puntaje de 20 puntos. El examen final va a tener un puntaje de 30 puntos y la participación y asistencia a clases va a tener un puntaje de 20 puntos. La metodología de clase es la siguiente: 40 minutos de exposición magistral. Ahora, ¿por qué 40 minutos? Ustedes dirán, bueno, son 2 horas y media de clases y solo 40 minutos para la exposición. ¿Se han dado cuenta que una clase de 2 horas, 3 horas y seguir explicando el cerebro, las personas no podemos captar más de hecho, 20 o 30 minutos? Después la atención se va perdiendo. Por ende, yo voy a utilizar 40 minutos para que ustedes puedan atenderme todo lo que se va a explicar en clase. El resto de la clase lo van a hacer ustedes. Otros 40 minutos va a ser para analizar preguntas de carácter analítico, es decir, vamos a resolver ejercicios de comprensión de lectura sobre la ley, vamos a realizar casos prácticos sobre el derecho minero, vamos a realizar casos prácticos sobre jurisprudencia en el derecho minero para que ustedes puedan debatir en pequeños grupos. Tengo en listas aproximadamente 9 a 10 estudiantes, así que espero que los demás estudiantes puedan estar presentes en la clase presencial. Vamos a ver qué cantidad de estudiantes tenemos para ver cuántos grupos formamos. Si somos muy poquitos, podemos trabajar con un solo grupo, un grupo permanente de estudio para hacer los debates, ¿sí?
Bien, también tenemos 40 minutos para la respuesta a las preguntas y reflexión sobre la clase. Es decir, que la primera fase es la explicación magistral, la segunda, ustedes resuelven ejercicios de debate, ejercicios analíticos sobre la base de la primera parte, es decir, de lo que yo exponga, y la tercera parte va a ser que ustedes van a eh, juntamente conmigo resolver esas respuestas. Yo les voy a dar las respuestas de esos ejercicios que han realizado en la segunda fase. Esta va a ser la estructura de todas las clases, ¿sí? Es decir, todas las clases van a tener esta estructura. 40 minutos de clase magistral, 40 minutos de reunión de grupos y trabajo de investigación en aula y 40 minutos para resolver esos trabajos de investigación, esas preguntas analíticas. Todas las preguntas que voy a hacer son de carácter analítico, ¿sí? Es decir, lo que necesito es que el abogado sepa pensar, sepa analizar lo que es el derecho. El derecho no se aprende memorizando, si bien es importante analizar, memorizar, yo lo que principalmente valoro es el análisis que ustedes tengan sobre lo que entienden por derecho y cómo resolvemos los casos prácticos a partir de su análisis. Sí, es muy importante la participación de ustedes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? De aquí todos son 4 personas conectadas. ¿Las 4 pueden asistir a clases presenciales o tenemos alguna persona que esté en otro departamento? Porque eh, es de beca, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Mi persona radica en la ciudad de Uyuni, entonces se me dificulta ir a las clases presenciales. Eso quería preguntarle cómo pueden ser las participaciones, trabajos, grupos. De vez en cuando voy a poder asistir a las clases porque voy a venir por motivos de salud, igual tengo que venir, entonces puedo venir a una que otra clase, pero se me va a dificultar venir a las mayorías, ¿no? Ya, pero Eso quería usted preguntar. radica principalmente en Uyuni, ¿verdad? Exacto, Ya, sí. enseguida vamos a poner una solución. Fuera desde beca, ¿hay alguien más que tenga alguna complicación con el tema de las clases presenciales? Michelle, Mónica, Paola, Valeria, ¿están todos bien? Perfecto. Con Michelle lo que vamos a hacer es bueno, con ¿quién de beca, ¿verdad? Con de beca podemos hacer lo siguiente. Vamos a tratar de hacer la clase híbrida. Voy a ver de qué manera podemos hacer una clase híbrida, solamente para que usted se pueda beneficiar, porque si la clase usted no logra participar, básicamente se va a perder de gran parte de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay textos base, son varios recortes de ensayos, artículos, tesis o libros, el cual los voy a proporcionar como material, pero para el examen oral no le va a servir mucho, es importante que esté en clases. Entonces, si usted está de acuerdo de beca, lo que podemos hacer es tratar de hacer una clase híbrida, es decir, voy a activar mi Zoom, voy a poner mi celular en el aula de las clases presenciales para que usted pueda escuchar la clase y de igual manera va a ser muy necesario que se contacte con sus compañeros o que vea la forma de contactarse con sus compañeros para formar grupos y usted participar de forma virtual en la clase presencial. No sé si se entiende la idea, de beca. Sí, doctor. Sí, Perfecto. estaría bien, doctor. De Muchas esa parte gracias. así logramos incluirla. Ujú. La cuestión es que podamos incluirla. Uyuni es muy lejos y va a ser inclusive costoso que pueda venir alguna que otra clase. Es una situación extraordinaria, por eso es que esta clase es importante para ver si otras personas viven lejos para que tengan ese mismo beneficio. De momento los demás Muy bien, lo doctor. benefician. Gracias. Está bien. Con los demás, el día lunes entonces nos vemos en la clase para presencial. Voy a tener placer de conocerlos. Mis clases son muy amenas. Las clases, para que no sean aburridas, por cierto, les anticipo, mis clases no, muchas veces formo el aula en forma de círculo, cuando somos muy poquitos. En ese caso se puede dar las circunstancias. Y algunas veces se me va a ocurrir citarlos en algún café, pero para que la clase sea como una charla amena, para que tomemos un café, hablemos de derecho. Se trata de disfrutar de la clase, no se trata de ir a una clase, escuchar, dormirse y tomar apuntes, no. La cuestión es disfrutar la clase. Por eso les digo que yo soy partidario de metodologías modernas fuera del contexto de una clase habitual, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, consulta, pregunta antes de avanzar un poco sobre la introducción de esta materia? Si no tengo dudas y preguntas, pues
Ya empezamos con la exposición. Mónica, Lice, buenas noches. Va a disculpar, un gusto conocerle, Lice. Eh, me encanta la palabra que usted nos dijo, nada, mucho de clase, mucho aburrimiento, como me sorprende mucho, Lice, pero le comento una cosa que un poquito no estoy, un poco de la anterior clase que hemos tenido, un poco no he tenido, tenía una observación sobre las notas, Lice. Le cuento, Lice, que nosotros nos daban un trabajo. Nos, Nosotros siempre hemos pertenecido presencial, hemos permanecido siempre presencial, hemos ido a las clases y todo, pero la cosa es que un poco no estaba de acuerdo en en las notas, dice, ¿en qué forma me baso? Digamos, usted, dice, nos da un examen que tenemos que dar ya, nos hemos sacado un ejemplo, 17 ya, pero cuando entrábamos en la plataforma, Lice, le cuento que nos daban también trabajos, teníamos que presentar trabajos o teníamos que presentar también tanto de asistencia, no se veía al final cuánto teníamos de nota, no sabíamos si estamos reprobados o aprobados. Yo quisiera que por favor, Lice, si digamos nos da un trabajo y en la plataforma quisiera que salga cuánto nos hemos sacado del trabajo o cuánto nos hemos sacado de la final de la asistencia. Eso tenía un poco de dificultad, Lice. No sabíamos si estábamos aprobados o reprobados. Vuelvo a repetir, Lice. Por favor, eso quisiera que tomar en cuenta, Lice. Ujú. claro que sí, bueno, yo no sabía el tema de que si no tenían información de las notas. Sin embargo, recordar que la universidad en particular tiene una metodología que impone a los docentes, que ustedes ya deben conocer, que son los trabajos de investigación en la feria, ¿sí? Por ejemplo, yo soy muy Sí. fanático de la feria, yo asesoro, los que entran conmigo a la feria hacen buen trabajo, todos tienen 10. Pero ese puntaje de la feria, muchas veces a los docentes cuando califican, y tienen que incluir la nota de la feria, les hace variar el tema de la calificación y es por eso que muchas veces en el sistema se genera ese tipo de problemas. Yo ya he previsto Ujú, el tema de la feria, yo tengo mi calificación restando el porcentaje que se debe excluir para ujú, la feria, ¿sí? Yo lo hago porcentualmente. Así que cuando yo les dicte una nota va a ser restando esos 10 puntos que se tiene que apartar al final de la materia para que tengan el 100%. Así no van a tener un margen de error o que el docente les diga una nota y en el sistema les aparezca otra nota. Seguramente por eso es el Es, problema. Está bien, Lice, porque le cuento que a nosotros nos decían, entren a la plataforma y verifiquen ahí su nota, pero solo nos daban una nota y entrábamos a la plataforma, veíamos que teníamos, digamos, en, en una materia, pero solo había solo una nota, no sabíamos cuánto nos hemos sacado del trabajo, cuánto nos hemos sacado de la asistencia y todo eso, un poquito eso ha fallado y yo tenía eso un poco de duda, dice. Yo, yo, le, Muchas gracias. yo les voy a dar todas las notas, pero hay una regla que estoy obligada a cumplir. Es decir, yo puedo dar todas las notas, pueden revisar, o inclusive les puedo mostrar mi acta de notas, siempre y cuando tengo lamentablemente estoy obligado a exigirles que cualquier información que yo les proporcione es previo que ustedes demuestren que los pagos de la universidad están puntuales. Ah, ¿Sí? perfecto. Está Entonces, bien, si ustedes me está dicen, aquí bien. está mi boleta de pago, ustedes tienen el acceso a toda la información por parte mía. ¿Sí? Para que Está ustedes bien, Lice. puedan verificar. ¿Están de acuerdo? Gracias, Lice. Gracias, Lice. Muchas Muy bien, gracias. está bien. ¿Alguna duda, consulta, algo, una cuestión más? Bien, ya. Entonces, vamos a la segunda fase. La primera fase era simplemente para establecer cuál es la metodología. Esta segunda fase va a estar relacionada con hacer algún repaso y cambiar un poquito el chip del abogado tradicional versus el abogado del derecho moderno, porque es importante que ustedes conozcan qué es el derecho moderno. Para eso vamos a hacer un pequeño debate, ¿sí? Hoy día, por ser una clase presencial extraordinaria, vamos a establecer, y vamos a acabar un poco más antes, pero ya la siguiente clase presencial vamos a hacer aplicación de esta metodología que acabo de explicarles. Permítanme un momentito. Ya, vamos a hablar del enfoque moderno del derecho. Necesito que ahora, en derecho, en filosofía, en realidad, pues yo manejo mucha filosofía,
No hay respuestas correctas, así que les voy a pedir que traten de participar todos. Les voy a hacer una pregunta, ¿sí? Toda opinión es válida, no hay respuesta incorrecta, solo hay respuestas. Yo quiero saber más o menos cuál es su percepción, porque con eso voy a medir también el nivel de la opinión, el nivel de la preparación. La pregunta es esta. ¿La política es importante en el derecho? La política. ¿Ustedes creen que la política afecta a las decisiones del derecho? Sí, así que voy a, bueno, quisiera que todos participen, pero si alguien quiere, algún voluntario en dar su opinión, ¿qué creen ustedes? ¿La política es importante en el derecho? ¿La política afecta al derecho? ¿Qué creen? ¿Algún voluntario, alguien que quiera opinar? Si la política es importante en el derecho, ¿ustedes creen que cuando un juez tenga que tomar una decisión tenga que ver con la política? ¿La política estará relacionada con una decisión judicial o no estará relacionada? Escucho opiniones. Caso contrario, voy a empezar a buscar Mónica, a ver. Lice, mi perspectiva, Lice, el derecho sí necesita a la política, Lice, como es como un poder, como una fuente de energía que se hace el funcionamiento del sistema jurídico. Dice, ¿estaría bien? Vamos a dar la respuesta correcta al final, pero su participación está registrada. Muchas gracias, Mónica. A ver, Gracias. Luz Karen Meneses, si es que tienes de torno, ¿qué opina usted? Una pregunta sencilla. ¿La política afecta o no afecta en el derecho? Lo escuchamos. No sé si su audio funciona, Luz. Está activado su micrófono, pero no se escucha nada. Ahora sí, Ahora sí me escucha. ahora sí lo escuchamos. Mil disculpas, sigo en la universidad, por eso no puedo encender mi cámara en este momento. Pierda Bien, cuidado. mi respuesta a la pregunta es que la política es determinante para establecer lineamientos eh, que puedan influir en el derecho. Entonces, o sea, no es o sea, es un factor determinante para establecer lineamientos solamente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Luz. En realidad usted ha dado en el clavo. En realidad lo que hace la política es establecer lineamientos. Pero ahora, ¿qué tipo de política? Porque cuando uno habla de política, lo primero que se imagina es la izquierda, la derecha, que es lo que conocemos particularmente en política. En el mundo tenemos otro sistema político muy diferente a lo que es la izquierda y la derecha, que si bien tienen cierta relación, pues hay otro grupo y ese grupo es importante conocerlo. Me refiero al progresismo y a los conservadores, es decir, las ideas políticas progresistas y las ideas políticas conservadoras. ¿Qué significa las ideas políticas progresistas? Que van a siempre apoyar el desarrollo progresivo de los derechos y particularmente la protección de los derechos de los grupos vulnerables. Enseguida vamos a ver qué son los grupos vulnerables. Y por otro lado, tenemos un derecho conservador que está muy relacionado con un derecho liberal, si lo quieren relacionar, es la idea más relacionada con la derecha, el derecho conservador. Conserva los estigmas clásicos. También está relacionado con la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, eh, otra pregunta. En Bolivia, ¿el matrimonio homosexual es válido o no es válido? ¿Qué opina? Michelle Kanki. ¿Qué cree? ¿El matrimonio homosexual entre un hombre con otro hombre en Bolivia está permitido o está prohibido? Había años atrás donde estaban exigiendo que que ya esté permitido. Y a lo que me estoy enfermando, ya creo que ya es, porque hasta se pueden cambiar tanto las personas homosexuales, se pueden cambiar de nombre ¿Sí? a lo que ellos prefieren, ¿no? Claro, entonces ya está permitido, a lo que yo me estuve informando poco a poco. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué opina Valeria Mita? ¿El matrimonio homosexual en Bolivia está permitido o no está permitido? Valeria, ¿me escucha? Ok.
Buenas noches, Lice. Buenas noches. La verdad, a lo que yo he ido viendo, sí está permitido, ¿no? Bolivia. Ya, muchas gracias. La explicación es la siguiente. En Bolivia no van a encontrar ninguna norma. Luz, claro que sí, por favor. Luz Karen tiene la palabra. Que más bien el matrimonio homosexual no está, o sea, no es legal. Lo hacen de manera simbólica, pero no está escrito en ninguna norma la validez de este matrimonio homosexual o del mismo sexo, doctor. Muy bien, muchas gracias, Luz. Bien, la respuesta es la siguiente. En Bolivia no van a encontrar ninguna normativa, Luz lo ha dicho muy bien, no van a encontrar ninguna normativa que permita de forma textual el matrimonio homosexual. No van a encontrar en el Código de las Familias, no lo van a encontrar en la Constitución Política del Estado. Es más, el artículo 63 de la Constitución Política del Estado establece que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que en Bolivia la sentencia constitucional 0577, si no me falla la memoria, es 2022, autorice al CERESI la inscripción de un matrimonio homosexual? ¿Cómo es posible que esto pueda ocurrir? La respuesta tiene que ver justo con la pregunta que les hacía hace un minuto, con los lineamientos políticos. Bolivia tiene lineamientos políticos progresistas en pro de los derechos y en la protección de los grupos vulnerables. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Ustedes ya deben conocer con toda seguridad los grupos vulnerables. Tenemos primero los niños, tenemos las mujeres, las personas adultas mayores, desde luego los pueblos indígenas, las personas con capacidades diferentes y la población LGTBQ+. Es decir, si Bolivia pertenece a una línea política progresista, la argumentación e interpretación de estos derechos tienen que ser en pro de estos grupos. De ahí nace la ley 348 con la protección a la mujer. De ahí nace la ley de identidad, como decían nuestros compañeros o compañera Michelle, no recuerdo, que nos hablaba del cambio de nombre. Es decir, que estos lineamientos políticos, si se dan cuenta, de cierta manera afecta a las decisiones que pueda tomar el Tribunal Constitucional. Pero aún así no queda claro, uno ya puede entender, está bien, Bolivia es progresista y tiene que proteger estos derechos, pero en la Constitución no dice eso, no dice en el Código de las Familias. ¿De qué manera podemos usar un argumento para que se pueda establecer el matrimonio homosexual? Todo tiene que partir de qué entendemos por derecho moderno. ¿Cuál es el concepto tradicional del derecho? Deben recordar. A ver, Mónica, ¿qué entiende por derecho? Él dice, el derecho es una ciencia ¿Ya? ¿Qué más? eh, que regula un conjunto de normas jurídicas. ¿Está bien, Liz? Excelente, gracias. El concepto que más, un momentito, tenemos, ya, me van a hacer de acuerdo, tenemos menos de 5 minutos antes que se corte la grabación. Ya, el concepto más común que vamos a encontrar en derechos es el conjunto de normas jurídicas. Pero hoy les cuento que el derecho moderno, para comprender el derecho como tal, no solamente es un conjunto de normas jurídicas, es decir, el derecho no solo está compuesto por normas jurídicas, el derecho también está compuesto por principios y el derecho también está compuesto por reglas jurídicas. Y cuando hablo de principios, cuando el Tribunal Constitucional establece, le traen un caso difícil, porque es un caso difícil definir si en Bolivia se puede respaldar un matrimonio homosexual o no, pese que no esté en la Constitución y pese que el Código de las Familias no lo autorice, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Ha establecido y ha realizado un argumento a través de los
principios generales. ¿Qué principio? El principio de no discriminación, el principio de igualdad, el principio del derecho a tener una familia. Se dan cuenta que los principios con relación a una norma tienen la capacidad de perforar normas. Es decir, un principio tiene mayor fuerza de ejecución, inclusive por encima de una norma jurídica. ¿Qué significa eso? Que por más de que la Constitución establezca que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero en la misma Constitución encontremos los principios generales, como principio de la igualdad, como principio de la no discriminación, el principio del principio de tener, o el derecho, mejor dicho, de tener una familia, pues estos son suficientes para realizar una argumentación y es el Tribunal Constitucional quien debe tomar la decisión. ¿Se entiende la idea? De tal manera que aquí es muy importante saber que los lineamientos políticos afectan a las decisiones que pueda tomar el Tribunal Constitucional. En este caso, Bolivia tiene un lineamiento político general que es un lineamiento progresista. De ahí también que van a encontrar algunas otras leyes muy de tinte progresista, como es esta ley que protege a las mujeres particularmente de violencia, que es la ley 348. La ley 348, por ejemplo, establece una figura muy interesante que se está aplicando, que es la discriminación positiva. Ustedes saben qué es discriminación. Discriminación es juzgar a una persona, tratar a una persona de forma diferente que al resto por sus condiciones. Yo puedo ver una persona de piel morena o una persona de piel negra y decirle, no, no venga a mi clase, me va a traer mala suerte, y eso sería algo racista, algo discriminatorio. Entonces, bueno, racista y discriminatorio en términos generales, porque hay una diferencia entre ambas, ¿no? Entonces, o diferenciar a una mujer por el hecho de ser mujer y decir, no, las mujeres atrás, los hombres adelante, porque los hombres son el futuro. Ese tipo de cosas son discriminaciones negativas. Pero hay una figura bien interesante que aplica el Estado, que es la discriminación positiva, es decir, que por su condición le vamos a favorecer a esos grupos. Un ejemplo tradicional de discriminación positiva tiene que ver con la protección a los adultos mayores o a las mujeres embarazadas. Cuando en el banco hay una fila larga y van a ver que hay atención preferencial a personas, a mujeres embarazadas, adultas mayores, entonces a ellos se les va a atender con prioridad con relación al resto. Ahí estamos haciendo una discriminación positiva. De la misma manera, la discriminación positiva se aplica en la ley 348 cuando una mujer sufre de violencia, acude ante un policía, ante la fiscalía, por intermedio de una denuncia, pues el fiscal ni el policía tienen la obligación de exigirle una prueba en ese momento, porque ellos tienen que aceptar la denuncia. Ahí estamos discriminando positivamente, porque si el hombre fuese producto de una violencia, de una riña, entonces el hombre tendría que acreditar pruebas antes de que su denuncia sea recibida. No sé si se nota la diferencia entre la mujer no tiene la necesidad de acreditar prueba, en cambio el hombre sí tiene que acreditar alguna especie de prueba para iniciar la denuncia. Ahí el Estado está haciendo una discriminación positiva. Entonces es importante la comprensión de este derecho moderno, de este derecho progresista que aplica nuestro país, para empezar a razonar y argumentar conforme a esta nueva estructura del derecho. Y es bien importante que ustedes la conozcan, porque un buen abogado puede anticiparse si sabe estos elementos que son netamente teóricos, doctrinarios, que no lo van a encontrar fácilmente en una constitución, una ley, que simplemente es la redacción de reglas jurídicas. ¿Sí? Bien, tengo un minuto más, se va a cortar la grabación. Les pido por favor que se vuelvan a desconectar. Voy a cortar en este momento el video y les voy a enviar un nuevo link y les pido por favor que se conecten a este link. Sí, nos vemos en un par de minutitos. Por favor, les envío el link. Está bien, Liz.